En radio, en televisión, a la Moglia en su programa, la gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia, lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. Pero quisiera yo empezar el comentario diciendo que lo que me sorprende más es que en el último año, aproximadamente, año y medio, repentinamente hayan descubierto la violencia intrafamiliar, diversos profesionales y una buena cantidad de instancias oficiales y privadas, y que publiquen ellos también con asombro algunas cifras sobre este fenómeno social que han sido tratadas y cuestionadas por nosotros ya casi 9 años o un poco más, y en el programa específicamente pues llevamos 8 años y medio haciéndolo diariamente y hablando, diciendo y afirmando que cuando se habla en México de violencia y en el mundo, no nos debemos ocupar tanto de la violencia que existe en las calles y que esa... Que existe, que es real. Responde a la circunstancia social, no solamente de la actualidad, sino es una violencia social que se ha dado desde la historia de la humanidad y que es una parte que corresponde al desarrollo de las comunidades, es una parte de la patología económica y de la patología social, y que es también una buena parte que corresponde al aspecto político del estudio de los grupos humanos, y que ahí va a estar en un porcentaje que casi no varía. La violencia en las calles, la violencia externa, ahí va a estar siempre, los robos o los delitos contra el patrimonio en términos generales, parte de las encuestas sobre homicidio, intento de homicidio, parte de lo que ha sido dado en llamar los delitos del orden común, en fin, una cantidad importante en números, pero que se minimiza y se convierte en algo intrascendente cuando empezamos a percatarnos que para que haya violencia en las calles, un hombre o una mujer violentas salen de un hogar donde radican y viven o sobreviven a la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Pero en términos sensiblemente claros, violencia doméstica especifica un poquito más lo que es el tema de nuestro programa diariamente, en el que hemos hecho un tedioso quizá hincapié cotidiano y que ahora repito con sorpresa y con risa, una risa entre de satisfacción y de extrañeza. Leemos todos los días como si fuera algo que se está descubriendo apenas en el año 2000. Y entonces aparecen encuestas, aparecen comentarios, aparecen especialistas. Declaraciones oficiales. Chistosos que en la vida han trabajado en esto, pero que ya se empiezan a decir especialistas. Y así aparece, por ejemplo, una encuesta sobre violencia intrafamiliar en 1999, que dice que casi el 66% de los hogares urbanos, que en casi el 66% de los hogares urbanos, uno o más de sus integrantes experimenta algún tipo de violencia. Así como sondeos que apuntan que el principal agresor es el jefe de familia, pues en el 49.5% de los actos violentos, los jefes de familia son precisamente los victimizadores, y los que padecen estas agresiones con más frecuencia son los hijos y la madre con 44.9
y 40% respectivamente. Hablabas de la violencia que viven las mujeres, fundamentalmente en los hogares por parte del varón. Sin embargo, fíjate que otras notas, buscando notas precisamente sobre el tema, me encontraba yo con una en la que decía que la mujer no solo es víctima, sino también victimaria en los casos de violencia, indudablemente con una escala mucho menor que la de los varones. Pero si hiciéramos, Ernesto, un balance así a ojo de buen cubero a lo que la memoria pudiera traer en este momento a tu cabeza, ¿predominan las agresiones por parte de quién? En los participantes de este programa, Si tratáramos de decir en Kelly Lamoglia y la familia, en estos 8 años y fracción de trabajo, ¿qué hemos encontrado? También, ¿qué podrías afirmar? Que si hubiéramos hecho una encuesta, que no se ha hecho, por el número importantísimo, impresionante de casos en estos casi 9 años, no nos debe quedar la menor duda que, cuando menos en los testimonios dichos en este programa, el varón, en la mayor parte, el jefe de familia, como señala esta encuesta, efectivamente el varón es el que un número mayor de veces resulta el agresor. Aunque cuando hablamos de maltrato infantil en el programa, resulta que la madre es la principal agresora. En tanto maltrato físico, no puedo precisar si en el maltrato físico y emocional del niño hay una buena parte donde el maltrato emocional corresponde al papá, casi exclusivamente, y el maltrato físico y emocional a la mamá. Obviamente esto tiene relación entre las circunstancias de que en todo el mundo el niño permanece más tiempo al lado de la madre. Por tanto, hay mayor oportunidad, tanto de beneficio como de perjuicio, en la relación madre-hijo, y cuando existe violencia, pues obviamente el perjuicio es, o tiene la oportunidad de aparecer durante más horas del día en la figura del niño y de la mamá. Ahora, hay algo muy importante que quizás sea lo interesante o la médula del mensaje que queremos transmitir este día. El artículo al que yo me referí en el primer corte, en esta encuesta sobre violencia familiar, que es un artículo de Carolina Gómez Mena, que apareció en La Jornada el jueves 11 de octubre de 2001, se señala algo que es muy cuestionable. Se dice primero que se sabe que entre el 50 y el 80% de las familias que sufren violencia no solicitan ayuda debido a que la víctima tiene miedo a denunciar y carece de posibilidades de mantenerse económicamente. Asimismo dice, de las denuncias por maltrato físico interpuestas en las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, cerca del 60% de las mujeres agredidas se retractan a los pocos días. Y esto lo señala nada menos ni nada más que esta señora muy distinguida panista, Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del Sistema DIF Nacional, quien agregó que es principalmente la necesidad la que las obliga a permanecer como víctimas dentro de sus hogares. Me imagino que la necesidad económica, por supuesto, no otro tipo de necesidad. Y aquí es donde viene lo que es absolutamente cuestionable y que da origen a la parte más importante, o que creemos que sea más importante de este programa. Fíjense nada más. Dice, por ello el DIF planea establecer un nuevo modelo de atención para madres agredidas, mediante la instauración de centros de los que, además de recibir atención integral, se les permitirá permanecer en el lugar con sus hijos, informó Aranda Orozco en entrevista. Fíjese, el DIF planea establecer un nuevo modelo de atención para las madres agredidas. Planea. Y luego dice, y es que aunque diversos DIF estatales
cuentan con estancias de recuperación para mujeres, muchas veces estas se niegan a permanecer en ellas debido a que no quieren dejar a sus hijos con el agresor. Esto se debe, dice, a que en ocasiones el padre de familia también agrede a los hijos, sobre todo porque no tiene conciencia de cuál es la diferencia entre una medida disciplinaria y el maltrato o violencia. Y esto lo dice Arturo Cornejo Moreno Valle, subdirector de Asistencia Jurídica y Adopciones del DIF. Pero resulta que buscamos y buscamos y buscamos en los estados donde llegamos, y resulta que donde mayor información nos envía, que es en Querétaro, hay un número impresionante de sitios de asistencia para niños, adultos, etcétera, y no hay uno solo para mujeres maltratadas. Del DIF. Sí, no hay. Estamos hablando del DIF. Estaba leyendo el libro del Triángulo del Dolor y me doy cuenta que yo tengo todas las características de una persona misógeno. Entonces yo descubro a través de una relación que llevo a distancia, una relación de que casi no nos vemos con esta persona y yo descubro que a pesar de que no nos vemos, yo la sigo celando. De hecho, aparte de que la hago sufrir a ella, yo sufro también. Yo recuerdo que desde chiquito yo abusaba tanto emocionalmente de mis hermanas. De hecho, siempre tuve celos de ellas porque mis papás siempre les prestaron mayor atención a ellos. Yo, por lo menos, yo sentía eso. Yo me considero una persona que manipula a todo mundo, sea tanto hombres como mujeres. O sea, quiero que las cosas se hagan a mi forma y cuando no, hago berrinche. De hecho, a las mujeres les llego por el lado sentimental y me les pongo a llorar y suelto lágrimas con tal de que las cosas se hagan a mi forma. Y practicar la herramienta más importante que existe para la recuperación del enfermo alcohólico, y que es el servicio. Los tres grandes legados de Alcohólicos Anónimos son el servicio, la unidad y la recuperación. Y si no se hace servicio, si no se practica como algo cotidiano en favor o para la recuperación de otros enfermos que aún están sufriendo, pues el alcohólico degenera y muere. Entonces es muy sencillo ir a hacer terapia de nalga a un grupo y quedarse con un callo en las nalgas como de mandril, pero sin hacer absolutamente nada más, y eso no va a funcionar. Pero cuando menos existe una instancia para los alcohólicos, lo que no hay es instancias donde puedan militar, vivir y recuperarse, tanto las mujeres golpeadas o maltratadas física y emocionalmente, como los niños, muchas veces hijos de estas madres golpeadas y maltratadas, o niños a su vez víctimas de maltrato y abuso. Pero nuestro tema el día de hoy era la inexistencia o casi inexistencia de albergues, de instituciones donde una mujer maltratada pueda acudir para quedarse durante el tiempo que sea necesario para su recuperación y obtener, no teniendo recursos para ello, una asistencia médica gratuita, psicoterapéutica y de recuperación de una salud severamente afectada por el estrés traumático constante de vivir con un individuo maltratador o golpeador. Y eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, en Querétaro contamos la extraordinaria presencia de 54 grupos de asistencia social en un directorio que nos hizo favor de hacernos llegar el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Querétaro, del DIF, a través de su Oficina de Relaciones Públicas, y vemos que estos 54 maravillosos sitios, algunos de origen absolutamente religioso, la mayor parte del IAP, de Instituciones de Asistencia Privada, donde podemos encontrar desde luego Nuevo Mundo en Educación Especial, Damas Azules de Cancerología, Puente de Esperanza, Centro de Educación y Rehabilitación por Parálisis Cerebral, Casa Hogar Juvenil del Santísimo Redentor, Casa Hogar Senderos, Instituto Jeretano de Atención a Enfermedades Congénitas, Centro para Rehabilitación Integral de Minusválidos del Aparato Locomotor, que se llama María Goretti, La Rosa Azul, Casa Hogar San Pablo, Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, Enfermeras Prácticas a Domicilio, Grupo Provida Tercera Edad IAP, Deportivo y Laboral para Personas Discapacitadas, el ARCA en Querétaro IAP, Instituto Mexicano de Oftalmología IAP, Asociación de Familiares y Amigos de Parientes Esquizofrénicos IAP, lo cual es una de mis
instancia interesante, el Junior Service League de Querétaro, el Grupo Ecológico Sierra Gorda, el Centro de Capacitación Integral de la IAP, etc. Bueno, doctor, sí, 54, pero ¿qué onda con eso? Exacto. Pero entre 54 grupos de asistencia social del DIF de Querétaro, ¿del IAP? No hay una sola instancia de asistencia para mujeres maltratadas. Por eso nos llama la atención que tanto doña Ana Teresa Aranda Orozco, directora general del Sistema DIF Nacional, como don Arturo Cornejo Moreno Valle, subdirector de Asistencia Jurídica y Adopciones, afirmen que los diversos DIF estatales cuentan con instancias de recuperación para mujeres, aunque ellas se niegan, así dice, a permanecer en ellas porque no quieren dejar a sus hijos con su agresor. Y después, quiero seguir leyendo el artículo de doña Carolina Gómez Mena, dice que este nuevo esquema ya tiene su primera expresión en Mexicali, Baja California, a donde espero que lleguemos con nuestra radiodifusora. Y dice María Teresa Aranda que cada mujer podrá llevar consigo 1 a 4 niños y permanecer ahí 4 meses hasta que les aliviemos el alma, les levantemos la autoestima. Órale. Y les demos cursos de capacitación para que cuenten con ingresos y no dependan del agresor. Y afirma que ese lugar servirá como centro piloto para el DIF, pues la finalidad es que se convierta en un ejemplo para todos los estados de la República. Entonces hay una contradicción. No, y no hay una diferencia. Hay en algunas partes, mi respetada señora Ana Teresa Aranda, o no hay y apenas están haciendo la prueba en Mexicali. Y entonces no debe informar el DIF que sí los hay, porque llevamos unas semanas tratando de averiguar dónde están y resulta que nadie los conoce. Y me refiero a los estados de la República donde llegamos a través de nuestra estación. Vamos a ir a mensaje. Yo me quedo con una duda, la Moglia. ¿Será lo mismo la caridad cristiana que las estrategias políticas para el combate de la violencia intrafamiliar? ¿Serán la misma cosa? No. Porque una cosa es la caridad y otra cosa son las estrategias la asistencia, sociales, la previsión, la redactación para ajenas a cualquier profesional o profesionalizada de este tipo de problema. Gómez Mena, dicen estos personajes del DIF nacional. Es que lo que yo te decía era que no es la única, por suerte, pero que combate la violencia intrafamiliar. Sí, pero yo acaba de llegar al puesto, pero ya sabemos que la violencia doméstica existe. Indudablemente. Ya sabemos que existe la necesidad de que y nos están afirmando hace un mes que existe en el sistema para el desarrollo integral de la familia de algunos estados centros de atención para madres agredidas o maltratadas, y eso no es cierto. Están empezando a tratarlo de hacer. Y dice aquí, otra idea es hacer que estos espacios sean secretos, entre comillas, para que los victimarios no puedan encontrar a la mujer, porque en los lugares de atención, a la vista del público, el agresor se para en la puerta e insiste en que salga la mujer para seguirla golpeando. Sí, claro. Y afirma este señor Cornejo Moreno Valle que habrá pláticas con legisladores y se les hará ver a los DIF estatales la pertinencia de establecer estos lugares en los que las afectadas recibirán también capacitación laboral y asistencia jurídica. La intención es que al final del sexenio cada entidad cuente con al menos uno de ellos y que en la mayoría de los municipios existan procuradurías de la defensa del menor y la familia, y aquí concluye este artículo. Pero, pues ya estamos a un mes, 6 días de estas afirmaciones y resulta que no se ve nada claro. También es muy poco tiempo, es el primer año de gobierno, se estaban acomodando, no le han podido hablar al señor presidente porque estaba de viaje, no sé. Pero es muy importante no decir que existe lo que no existe, o decir que sí existe cuando apenas está a prueba. Y también este programa nos va a permitir señalar dónde de nuestros lugares de acceso a través de este espacio radiofónico sí hay asistencia social para mujeres, cosa que, repito, no encontramos en los directorios del DIF, pero señalando también que la intención de este programa no es cuestionar ni criticar lo que no hay, sino hablar de lo que sí hay,
de manera tal que las mujeres maltratadas que nos escuchan o que tienen hijos maltratados, si sepan dónde acudir, porque la instancia es real y no nada más virtual, que no existe en el cerebro o en la lengua de los que publican o hablan de estas cosas, sino que ya hay instituciones donde sí se asiste, se atiende y en ocasiones se protege a la mujer, que para que un adulto sea golpeador tiene que haber sido a la vez un niño y un joven maltratado. En el antecedente de toda mujer golpeadora, que curiosamente casi nunca se usa el término mujer maltratadora, como si el maltrato emocional de una mujer hacia un hijo, o de una mujer hacia otra, o de una mujer hacia un varón no existiera. En el caso de una mujer golpeadora, el antecedente de haber sido golpeada es casi en el 100%. Y en los casos que hemos presentado, o que han escuchado ustedes con nosotros, el fenómeno se ha presentado generalmente cuando la mujer, frustrada e impotente ante las agresiones verbales y físicas de su pareja, de un varón, sometida e imposibilitada por lo que ustedes quieran y manden para responder, se ve obligada, entre comillas, a desquitar su cólera contra alguien, que generalmente es la persona más débil que tiene a su lado, que es un niño. Difícilmente encontrarán casos, cuando menos aquí en el programa, donde se hable de mujeres que golpean a otras mujeres de la misma edad o de las mismas características o fuerza física. Aunque hemos contemplado estos sucesos en la calle, no sé si dentro de algún domicilio de ustedes, o en algún mercado, o en alguna película. Por supuesto, dos mujeres se pueden golpear, pero es muy difícil que exista una mujer maltratadora, golpeadora, que se dedique a golpear a otras mujeres. Es raro, existía un pleito por celos, por competencia, por envidia, por negocios, por lo que quieran y manden, pero difícilmente nos imaginamos una mujer que ande golpeando por ahí. Conozco dos casos fundados de mujeres misóginas y misántropas. Se puede usar el término misántropa en cuanto a golpear o a maltratar a la humanidad o a odiar a la humanidad. Y pues ahí sí hay evidencias de que por muchas circunstancias de patología mental, estas dos mujeres a las que me refiero podían golpear a otras mujeres o a sus parejas. Pero en términos generales, la mujer golpeadora lo hace con los hijos y lo hace intentando descargar su furia de manera inadecuada, a todas luces, maltratando, golpeando a un chiquillo o a una chiquilla. La Procuraduría del Menor y la Familia estará pues inundada de denuncias de este tipo. O bien habrá suficientes denuncias de maltrato físico de mujeres hacia los menores, implementadas o puestas por familiares cercanos o por vecinos que son testigos de este tipo de maltrato. Pero la forma, la circunstancia que se da el maltrato de los hombres hacia las mujeres es muy distinto. Si bien también los hombres, y en el caso de los misóginos es muy claro, maltratan a veces por desquite, y un hombre que ha sido sometido durante largos años por su mamá. Estas madres sofocantes, estas madres golpeadoras, estas madres exigentes, llamadas por algunos castrantes, que someten al control excesivo a un hijo, bueno, van a desquitar su furia no contra ella, no contra la madre, sino contra la primera mujer que esté a su lado. Pero fuera de eso hay elementos de sentimientos de inferioridad, sobre todo relacionados con la esfera sexual y afectiva, que hacen que los hombres, mientras mayor sentimiento de inferioridad tengan, más es su posibilidad de volcarse en la agresión o en la violencia contra las mujeres. En los casos que hemos podido escuchar aquí, bueno, un alto número de las agresiones las llevan a cabo enfermos alcohólicos, cuya enfermedad o a cuya enfermedad se agrega ese sentimiento de impotencia, de homosexualidad latente, de incapacidad sexual, que les hace muchas veces ser abusivos y maltratadores cuando cobran conciencia por una razón objetiva, como es, por ejemplo, la eyaculación precoz o la pérdida de la función eréctil, que entonces desquitan su furia de una manera brutal hacia las mujeres. Sin embargo, la misoginia
el abuso del hombre hacia la mujer tiene otras razones que parecen paradójicamente igualar en número al hecho de tener una madre sofocante y castrante. Por ejemplo, tener una madre muy débil que hace del chiquillo un ser que se tiene que encargar de proteger a una madre débil, a una madre sometida por el padre, a manera muy temprana, convirtiéndose en el hombrecito de la casa y trayendo sobre sí mismo una carga espantosa que atribuye objetivamente también a la mamá. Mi mamá me pidió que yo fuera el hombre de la casa, me está haciendo cargar todas las culpas, las responsabilidades y todo aquello que la familia necesita para seguir adelante. Y la tengo que cargar sobre mis hombros. Entonces eso me va a hacer que termine odiando a las mujeres y desquitándome contra ellas. Víctima del abuso emocional y físico de Aristóteles Onassis. ¿De veras? Sí, por supuesto. Sí, acabadísimo. La gran baja de peso de María Callas y mucho de su retiro y de sus grandes espacios en su productividad operística se debieron a la relación con un misógino de polendas que fue Aristóteles Onassis, que la menospreciaba, la despreciaba y frente a ella pues obviamente tenía relaciones con otras parejas, incluso en su yate, lo cual era imposible entonces de ocultar porque no son espacios muy privados. Y aquí está en una de sus maravillosas interpretaciones, pero también era víctima de abuso. Oye, y entonces la célebre Jackie, ¿qué hacía con Onassis? Bueno, yo creo que el comportamiento del abusador pudiera tener algún aspecto, dado el poder que detentaba, de sadomasoquismo. En ese caso, en el caso de él, yo creo que él sí disfrutaba de maltratar a María Callas y de haber disfrutado de la prepotencia y pues de lo horrible que era Jackie Kennedy, porque era una mujer espantosa, con los ojos muy separados, la cara cuadrada y horrible, físicamente yo creo que era una mujer horrible. Yo me acuerdo que era muy elegante, ¿no? Pues eso decían los periódicos neoyorquinos, como pueden decir el día de hoy que Bush es inteligente, lo cual pues, obviamente es una aberración. Pero qué curioso, mujeres públicas de niveles internacionales, Públicas la en todos María sentidos, sí. Callas, maravillosa voz, pero pues, estaban sus acabada por un biografías, misógino. Jacqueline Kennedy no cantaba mal las rancheras con John F. Con Kennedy. John fue víctima de las infidelidades de John. ¿Y Pero Lady Di? Y Lady Di, bueno, pues le ponían el cuerno con la Camila, pero ella a su vez ponía el cuerno con 4, uno de ellos el último, Hewitt, que es el papá del segundo hijo de... No, esos ya son muchos detalles son igualititos, que vamos a brincarnos pelirrojos, en este momento les gusta porque la vamos a equitación. ver, mira, a María, Es que en todas partes una se mujer cuecen habas. de Guanajuato, con permiso doctor, ¿no? Con la violencia de la que ahora es protagonista segundo, pero fíjese, ¿qué cree? Que de Guanajuato no nos mandaron. Estuvimos solicitando al DIF. Se solicitó insistentemente durante 2 semanas. Fue el único estado que no nos mandó. De los que solicitamos, fue el único que no mandó. Se negaron sistemáticamente mandando a nuestros productores de un teléfono a otro, de una instancia a otra. De una dependencia a otra. Y no nos proporcionaron absolutamente ninguna información. No sé si el gobernador Romero Hicks se espante cuando se habla de estas cosas. Él tiene, creo que 10 o 11 hijos, no sé cuántos tenga. Y debería estar interesado precisamente en que se tratara de difundir todo aquello que tiene, pues, de protección a los menores. En este caso sería a las víctimas de abuso sexual en infancia, como usted lo fue, y por otra parte, pues, a los niños maltratados, como son los hijos de usted. Entonces, yo sí creo que hay que hacer notar esto. Nosotros, ojalá próximamente podamos estar allá con nuestros radioescuchas, compartiendo con ellos nuestro programa, pero es muy importante que a través de las instancias correspondientes, pues se pudieran informar y después ustedes radioescuchas informaron a nosotros cuáles son las dependencias que existen en el estado de Guanajuato para la atención de víctimas, como es este caso. Debe haberlas. Me imagino que debe haberlas. Y lo importante para esta mujer, María, de Guanajuato, es que contemple que son dos cosas que están íntimamente ligadas. La impotencia, el coraje, la rabia de haber sido víctima de abuso sexual por un hermano, que a su vez fue víctima de abuso también, y cómo se proyecta en mis relaciones de adulta. Eso es real. De la cadena del maltrato. Eso es real, eso es real. Y por ahí tendríamos que
que tomar en cuenta estos dos elementos para el caso específico de María. Trabajar antes que nada con el abuso sexual, que es ahí como el gatillo disparador de muchas cosas, ¿no? Y para el caso del programa, de este domingo en particular, pues que está buscando saber qué hay o qué no hay para la atención de víctimas, pero sobre todo en el caso de la mujer, cuando no tiene ya dónde, con quién, con qué